Este mensaje está grabado en el 2020 y va dirigido a la generación millennial que posiblemente no entienda mucho de lo que se estuvo hablando este fin de semana en Argentina. El 20 de junio, que en el país se festeja el Día de la Bandera, hubo una manifestación ciudadana que tomó el emblema nacional como forma de expresión. Ocurre que en el 2008 usaron el mismo símbolo y casi el mismo contexto de conflicto de ciertas medidas gubernamentales para expresarse. Más allá del análisis político, que no me corresponde a mí, muchos equipararon esa manifestación con la que ocurrió en el 2020, como les decía, sobre todo a nivel del rol que tomaron los medios. Entonces quería compartirles algunos datos que tienen que ver con los medios que teníamos en el 2008 y los medios que tenemos en el 2018, que además nos sirve de ejemplo para entender que los cambios de los que muchas veces hablamos en las clases o uno escucha hablar en los medios de comunicación, ya ocurrieron. En el 2008, en Argentina, solo había 3 millones de celulares. Argentina es un país que ronda en este siglo en los 40 millones de habitantes. En 2020 tiene 34 millones de teléfonos móviles. Pero no solamente eso. En esa época, solo el 4% eran teléfonos inteligentes, es decir, con capacidad de procesar datos, imágenes y textos. Todos se preguntarán, ¿cómo hacían para mandar mensajes? Bueno, en esa época había un sistema que era exclusivo de un tipo de celular inteligente que se llamaba BlackBerry, que permitía a los portadores de aquel aparato conversar entre sí sin pagar cargos en las telefónicas. Todos los demás escribían mensajes en celulares, la mayoría de los cuales no tenía todo el tecladito QWERTY que vos tenés ahora en tu móvil. Eran unas teclas y había que presionar varias veces las teclas para mandar el mensaje. Tan arduo era escribir algo que venían con una serie de plantillas preguardadas, ¿no? Estoy yendo, hola, ¿cómo te va? Yo tenía un Nokia en esa época que tenía un mensaje guardado que era yo también te amo. Nunca lo pude usar. Pasó de época, sigo sin poder usarlo, aunque ahora lo tuviera que escribir. Pero lo cierto es que la capacidad de convocatoria que tenían en ese momento los ciudadanos era muy distinto a la capacidad de convocatoria que tienen hoy. En todo el mundo, el año de quiebre fue el 2014, en donde las 4 mensajerías principales reemplazaron en cantidad de usuarios a las 4 principales redes sociales. ¿Cuáles son los principales sistemas de mensajería? El sistemita verde, WhatsApp. En el 2008, WhatsApp apenas era un proyecto. Y Twitter también. Twitter en el 2008 era un microblog que estaba haciendo sus primeros pasos. Ni siquiera tenía la versión en español, que llegó recién en el 2009 y fue ahí que algunos nos sacamos una dirección de Twitter. Por supuesto, yo era precoz, yo estaba en el jardín de infantes en esa época. Todo lo que les estoy contando no es que lo tenía, me lo contó Wikipedia. Otra cosa también y que tiene mucha diferencia en lo que es la capacidad de movilización ciudadana está en Internet. En la cantidad de banda ancha que había en Argentina en 2008 alcanzaba a 2.400.000 hogares. Hoy, banda ancha supera los 10 millones. Como verán, los teléfonos celulares los triplican, pero además no solamente los triplican en cantidad de líneas, también los triplican en cantidad de procesamiento. En el 2008, tener esa BlackBerry
como les decía, era ya estar súper top. Esa BlackBerry tenía un procesador de 1.2. Imagínense ahora el celular, el último que sacó Samsung, tiene 120 de procesador y 12 GB de memoria RAM, que la que tenía el celular en el 2008 no llegaba ni siquiera a 1 GB. Lo más inquietante era que existían las portátiles, pero no tenían wifi. En ese momento, la computadora portátil, aún las más avanzaditas, había que enchufarlas al cable de internet. Millennial, ¿sabes lo que es un cable de internet? Bueno, en el 2008 era la única forma de conectarte. Entonces, cuando hablan de hegemonía de medios, de agenda de medios, era obvio que en 2008 los medios de prensa tenían un mayor protagonismo, que también era relativo, porque mandaron los corresponsales a ciertos pueblos, ahí se quedaron y de ahí fue lo que conocimos en cantidad de noticias. Ahora, lo que pasó el sábado fue que eran los propios ciudadanos que hacían el reporte de las movilizaciones, lo cual hizo que desde las redes sociales saltaran las imágenes a los medios de comunicación y de pronto aparecieran pueblos a los que nunca hubiera mandado ningún canal ni ninguna radio un corresponsal. ¿Cómo se traduce esto? Los dos eventos tuvieron una fecha coincidente que era el 20 de junio. La crisis del 2008 había empezado en marzo del 2008. O sea que tardó 3 meses y un poquito más en generar esta movilización en todo el país. La crisis que despertó esta protesta puntual apareció apenas hace unas semanas. No importa, les decía, el tema político, porque es para otro análisis y lo pueden hacer mejor muchas otras personas. Pero sí nos viene perfecto esto para entender la dimensión que cobran las redes sociales y la tecnología de la conversación en estos tiempos. Por más que algunos digan, lo agendaron los medios, no lo agendaron los medios, lo cierto es que los ciudadanos están conversando entre sí. Y como en este caso movilizaban para una protesta contra una medida gubernamental, en el mundo estamos viendo que se protestan con relación a las medidas por el COVID, con relación a la discriminación de los afroamericanos en Estados Unidos, en contra del presidente de los Estados Unidos. Y nosotros estamos al tanto de protestas que en otro tiempo nos hubieran costado mucho más enterarnos, o por lo menos estábamos dependiendo de que nos la trajera de otro país un medio de comunicación. Ahí está el nudo de la crisis del periodismo, el nudo de la crisis de los medios y el miedo que genera esa conversación que hace que de pronto aparezcan reclamos, protestas o expresiones que no pueden encuadrarse en ninguno de los conceptos que teníamos. Soy Adriana Amado, tenía ganas de compartirles esto. Me pueden seguir en el canal de YouTube. Siempre dije que no iba a decir esto, pero lo dice hasta Paulina Cocina, o sea que me parece que yo lo tenía que contar en algún momento. Se me cayó el apunte.